muchas cosas que han pasado dentro de nuestras vidas y aún dentro de los miembros de la misma iglesia. Tal vez el Señor me redarguía esto por muchos comentarios que escuché en algún momento respecto a la enfermedad, respecto a la escasez económica, respecto a la sanidad de nuestros hijos, respecto a la salvación de ellos mismos. Cuando yo empiezo a escuchar todo esto, yo digo, realmente nos falta mucha fe. En mi vida misma, o sea, en mí, porque no puedo hablar de otro diferente a mí, yo veo que cuando nosotros vemos las cosas naturales, y más que nada los problemas o las enfermedades o todo aquello que hace que me duela mi carne o que me duela mi alma, empiezo a decaer en mi fe, ¿sí? ¿Quién que lo tenga todo? Que tenga economía, que sus hijos estén bien, que tengan un buen trabajo, que tengan todo lo que humanamente es posible, busca a Dios. Nadie, ¿cierto? Porque en su carne está bien, porque su vida está bien, porque su vida natural tiene felicidad, entre comillas, y tiene todo aquello que necesita, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos necesitados de algo que nos ayude a aferrarnos, de algo que nos saque de ese dolor o de esa necesidad, es ahí donde nuestra fe empieza a aflorar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos esa necesidad, empiezo a orar y a decirle, Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo creo que tú eres real y que tú me ayudarás a salir de esta necesidad o de esta tribulación. Pero eso lo vemos en las personas que aún no conocen, ¿cierto? Y que van llegando de acuerdo a su necesidad, llegan por el favor de Dios. Pero aún dentro de nuestra congregación, de la iglesia como tal, personas maduras en la palabra, personas que verdaderamente ya tienen un conocimiento, no pleno, pero sí un conocimiento de quién es Dios, qué es la fe, aún todavía, en nuestro caso, nos falta fe. Nos falta tener como esa certeza de que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y lo he visto muchas veces en el caso mío cuando se enferma Juana y yo digo, Señor, tú dijiste que tú la traerías porque ella sería esa ministra tuya, Señor, ella sería esa profeta tuya y que iría a las naciones a predicar tu evangelio. Y si tú lo dices, yo lo creo y en ese nombre yo voy a creer que ella será sana y que tendrás largura de días en sanidad. Y resulta que cuando yo oro con esa fe y con esa reverencia, creyendo a lo que me dijo su palabra, ella se sana. Pero entonces viene la aflicción a mí, a mi carne. Y entonces yo empiezo a decir, no, definitivamente esto no funciona, yo como que mejor voy y pido una cita porque este estómago no me deja. No, yo no puedo seguir así, yo tengo que pedir la cita porque ya oré una vez, ya oré 2 veces, ya oré 3 veces y no. Yo prefiero y voy y pido la cita. Cuando en su palabra me dice que Él sería la medicina, que Él sería la sanidad, que si yo creía, Él vendría y sanaría mi vida. Pero yo no le he dado la credibilidad a la palabra. Entonces yo me cuestionaba mucho y decía, Señor, pero si yo puedo orar por otro, estoy hablando específicamente del caso de Juana, y así sea la fiebre más terrible o la crisis de asma más terrible que haya podido tener, y ella se ha sanado, sin necesidad de hacerle inhalador, sin necesidad de llevarla a un médico, sin necesidad de llamar a emermédica. ¿Por qué la fe no alcanza para mí, que estoy cimentada en la palabra, que creo en la palabra y que tengo como esa visión que muchas personas no tienen? ¿Qué pasa en mi vida y qué pasa en la vida de cada uno de nosotros? Porque sé que cualquiera de los que estén sentados aquí han tenido una tribulación y han orado y al no ver respuesta salen y buscan la respuesta en otro lugar físico. Porque sé que si me pasa a mí y he escuchado a muchas personas, sé que les pasa a ustedes. ¿Pero por qué, iglesia? Porque no le hemos dado la credibilidad total a la palabra. Vamos a ir por favor a Job 2. Ustedes saben la historia de Job.
está Job, tiene toda la prosperidad, tiene sus hijos, tiene bienestar, como aquel del que estábamos hablando que si tenía todo, pues no buscaba a Dios, pero él era un varón recto e íntegro delante de los ojos de Dios. Y vienen los hijos de Dios y entre ellos Satanás, y le dice Satanás, el Señor le dice: tú has considerado a mi siervo Job varón recto delante de los ojos de Dios. Y él le dice: sí, pero él lo quiere a usted, es porque, estoy dando el concepto, porque él lo tiene todo, y teniéndolo todo, pues ¿por qué no va a estar aferrado de usted? Le dice: déjame tocarlo, dice, déjame tocarlo y verás cómo reniega de ti. Y él le dice: ok, tócalo todo, pero no lo toques a él. O sea, podía acabar con todo menos con la vida de él. Y Satanás va y acaba, ustedes conocen la historia, acaba con todo lo que tenía. ¿Listo? Entonces vamos a ir por favor a Job 2:4. Dice: respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job había resistido todo lo que había venido, había perdido sus hijos, había perdido su ganado, que era la riqueza que tenían en ese entonces, había perdido sus posesiones, había perdido sus criados, lo había perdido todo, solamente se había quedado con su mujer. Yo me río porque en algún momento fui la mujer de Job. El caso es que en ese momento Job estaba y había dicho y le decía a su esposa: ¿acaso hemos de recibir lo bueno y no lo malo? Pero llega el momento en que toca la carne. Satanás puede venir y tocar la carne y tocar el hueso. Y dice Satanás mismo en el 4: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Porque cuando vienen, podemos tener mucha fe para decir: bueno, sí, Señor, tú me darás, tú me proveerás, tú eres mi proveedor y yo sé que yo confío en ti. Y nunca hemos pasado hambre, porque la verdad lo doy por testimonio. Nunca hemos pasado hambre, nunca hemos pasado necesidad. Es más, nunca hemos pasado vergüenza de alguna cosa a la que nos hayamos comprometido y no pudiéramos cumplir, porque el Señor nos ha dado la provisión para absolutamente todo. Pero cuando viene la aflicción a nuestra carne, cuando viene una enfermedad, entonces es ahí donde nosotros decimos: wow, pero no se supone que si yo soy el Hijo de Dios, no se supone que si yo predico su palabra, no se supone que si yo hago todo lo que me ha mandado, yo voy a estar con largura de días en salud y bienestar. Eso dice la palabra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En ese momento Satanás lo que hace es hacernos caer en la tentación. ¿Cuál es la tentación, iglesia? La tentación es negar el nombre de Dios. La tentación es no creer. La tentación es dudar de la palabra que Dios ha dicho. Y por eso cuando viene la aflicción a nuestras vidas, cuando viene esa enfermedad, porque lo que más nos aflige, y no nos digamos mentiras, es una enfermedad. Porque bueno, la economía vaya y venga. Bueno, no tengo esposo, bueno, vaya y venga, yo puedo vivir sin esposo. No tengo hijos, bueno, algún día será, Señor. Pero cuando viene a tocar mi carne, a tocar mi hueso, se duele mi alma, se duele mi carne, y aún mi espíritu corre el riesgo de morir. ¿Pero por qué, iglesia? Yo quiero que cada uno de nosotros hoy nos examinemos a nosotros mismos y pensemos por qué viene eso a nuestras vidas. Y no es otra cosa más que para reafirmar nuestra fe. Muchas veces hablamos de que la enfermedad viene por el pecado. Y sí, es verdad, viene por el pecado. Pero cuando creemos en Cristo dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y que aquí son todas hechas nuevas, ¿cierto? Eso querría decir que si nosotros ya no tenemos pecado, entonces no tendremos por qué tener enfermedad. Pero hay secuelas de ese pecado que tuvimos en otro tiempo. Hay secuelas. Muchas veces hay personas que tomaron demasiado en su vida y llega el momento en que su hígado ya no soportó más. Y sí, pueda que haya creído en el Señor Jesús, pero ya hay una secuela de ese pecado. Satanás viene y dice: así usted es muy hijo de Dios, así con que usted cree mucho, así con que usted predica mucho, vamos a ver si no va a renegar del nombre de Dios
Viene y nos pone el aguijón en la carne. Pero es ahí donde, iglesia, nosotros tenemos que estar tan cimentados en la palabra, que así venga enfermedad, venga desnudez, venga lo que venga a nuestras vidas, nosotros debemos estar puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, porque la fe nuestra no puede estar sentada en lo que vemos aquí, en lo que necesitamos aquí. Nuestra fe debe estar como la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Moisés, porque no esperaron las cosas de esta tierra, esperaron lo que él había prometido, una ciudad que es hecha por el arquitecto que es Dios. Una ciudad que nos está esperando si nosotros hemos creído a su palabra, porque esta carne en algún momento ha de perecer y se va a quedar aquí, pero lo que prevalece finalmente es mi espíritu. Es lo que va a prevalecer a futuro. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Esa es la fe que nosotros debemos luchar día tras día. Que a pesar de que no veamos lo que nosotros queremos en el momento que nosotros lo queremos, nuestra fe debe estar tan cimentado y diciendo: Señor, con todo y ello yo voy delante y voy a salir adelante de esta necesidad o de esta aflicción o de esta enfermedad, porque he creído en ti, Señor. Y eso es lo que nos hace verdaderos cristianos. Eso es lo que nos hace que verdaderamente estemos cimentados en la fe. Y si no, no somos más que soldados de chocolate, iglesia. Si a mí una enfermedad me saca del contexto, me saca de la vida de fe, entonces no he creído verdaderamente. Porque el Señor nos dice en su palabra: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Si nosotros resistimos con esa fe inamovible a todas las tribulaciones que vengan a nuestra vida, Él es galardonador de los que creen en Él. Y muy seguramente vendrá la sanidad, muy seguramente vendrán las finanzas, muy seguramente vendrá el esposo, muy seguramente vendrán los hijos a los pies de Cristo. Pero nosotros no debemos desmayar ante lo que vemos, porque nuestra fe no es por vista, es por fe. Pero fe a qué? A esperar aquello que ha de venir, no lo que vamos a recibir en esta tierra, porque entonces no sería fe, iglesia. Entonces no estaríamos haciendo lo correcto delante de Dios, porque entonces estaríamos solamente esperando las cosas buenas de Dios. Recibiríamos y recibiríamos y recibiríamos, pero si viene la prueba en nuestra vida, entonces ya no creemos en Él. Entonces ya no hay por qué tener fe, porque es que, no, Señor, tú me dijiste que yo iba a tener una vida color de rosa después de que llegara el evangelio, y como no lo tengo, entonces mejor me doy media vuelta y me voy. Pero nosotros debemos tener esa fe inamovible. Nosotros no podemos seguir viviendo por vista, porque aquel que vive por vista no tiene fe. Amén. Vamos a ir por favor a Juan 20:29. Dice la palabra, y les hago el contexto: los discípulos estaban esperando que el Señor viniera después de que se le aparece a Pedro y le dice que él lo esperaran, que Él iba a venir y que iba a traer el Consolador, ¿sí? Eso más o menos es el contexto. Cuando se aparece en el lugar en donde ellos estaban haciendo ayuno y oración, no estaba Tomás la primera vez. Pero cuando ellos llegan y le cuentan a Tomás y le dicen: le hemos visto, Él volvió, era real, Él resucitó de entre los muertos y le hemos visto. ¿Qué le contesta Tomás? Dice: si no metiere mi dedo en la llaga, o mi dedo en su costado, mi mano en su costado, no creeré. Pero cuando vuelve por segunda vez y los visita, en ese momento él creyó. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién es bienaventurado, iglesia? El que a pesar de que no ve las cosas, el que a pesar de que no ve que su enfermedad ha sido sana, el que a pesar de que no ve que sus necesidades físicas no han sido sustentadas, cree y sigue cimentado en la palabra y dice: y con todo y ello, Señor, te seguiré. Con todo y ello.
No importa la aflicción que venga a nuestras vidas, iglesia. No importa, porque es mayor el galardón que hemos de recibir más adelante. Porque si yo he creído y viene a mi vida esta prueba, es porque Él quiere que más adelante yo vaya a otras personas que muy seguramente van a pasar por lo mismo que yo pasé y pueda afirmarlas en esa fe. Y pueda decir, confíen en Él. Den la batalla, den la buena batalla, porque yo sé que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y si Él lo prometió, Él lo hará. Esa es la fe que nosotros debemos tener, pero también esa fe que nos va a llevar ¿a qué? A que si yo sigo cimentada en su palabra, a que si yo sigo adelante librando la buena batalla, voy a tener un galardón más allá, más lejos de lo que yo puedo ver. Pero si yo sigo viviendo por vista, iglesia, porque sé que muchos de nosotros cuando viene la aflicción, vuelvo y digo, yo misma salgo corriendo y digo, uy no, yo como que llamo a mi médica porque ya, definitivamente no dio. Si nosotros no hubiéramos puesto la fe en el autor y consumador de la vida, mi Juana no estaría hoy ahí, sentada en la escuela de niños. Si desde el mismo momento en que el médico me dijo a mí, Sandra, yo lo llamo experimento, bueno, este tratamiento que le voy a hacer, no es para que ese embarazo que usted tiene salga adelante, sino para que en los próximos usted pueda traer a la vida a un niño. Si yo no hubiera creído que si Él me lo había prometido 3 meses antes diciéndome que yo iba a tener un hijo, yo hubiera dicho, bueno, y muy seguramente Juana no estaría ahí. Porque el tratamiento que me estaban haciendo a mí no era para que Juana estuviera acá. Era para que en caso de otro embarazo yo pudiera darle vida a otro niño. Pero yo creí y yo me cogí a la palabra de Dios y le dije, Señor, si tú lo prometiste, tú lo haces. Yo lo creo así. Iglesia, ¿cuánta fe nos falta? Nos falta mucha fe, porque yo pude haber tenido fe para eso, pero luego de eso me faltó la fe para muchas más otras cosas, y a raíz de eso casi pierdo mi vida espiritual. Si yo no hubiera estado cimentado en la fe y si no hubiera tenido ese cordón de 3 dobleces del que hablaba Eclesiastés, muy seguramente hoy no estaría parada aquí, porque el diablo lo único que quiere es venir a robar, a matar y a destruir nuestro espíritu a través de la prueba, a través de la aflicción, a través de la necesidad. Lo único que quiere es sacarnos de todo contexto y llevarnos a que reneguemos del nombre de Dios. Pero nuestra fe no debe estar cimentada en lo que vemos, sino en lo que ha de venir allá. Porque a pesar de que yo no hubiera tenido a Juana, porque yo lo había dicho en ese momento, yo le había dicho, Señor, con todo y ello, yo quiero seguirte. Yo quiero verdaderamente seguirte. Pero nosotros a veces somos tan ligeros de labios, pero tan ligeros de labios, que decimos cosas que llegada la prueba, ya no queremos cumplir. Vamos a ir por favor a Hebreos 11:27 y nos vamos a poner sobre nuestros pies. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Asimismo nosotros tenemos que estar sostenidos en la palabra, como viendo a aquel que lo prometió, porque a pesar de que nadie ha visto a Dios, nosotros por fe sabemos que le hay, sabemos que existe y debemos estar sostenidos en Él, como viendo a aquel invisible. Vamos a ir por favor a Mateo 21:22. Dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, ¿cierto? ¿Cómo podemos afianzar esa fe, iglesia? Orando, alimentándonos de su palabra, alimentándonos de todo aquello, porque sí, yo sé, Señor, que tú lo prometiste, pero ¿qué prometiste? Si no he leído la palabra y no sé cuáles son tus promesas. Sí, Señor, yo sé que tú harás cosas maravillosas y sobrenaturales, sí, pero ¿cuáles son las cosas maravillosas y sobrenaturales que Él prometió? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo que dice aquí el predicador, el que se para aquí, y nos vamos para la casa, cerramos la Biblia y dentro de 8 días volvemos y la abrimos. Y nos quedamos solamente con las promesas que aquel predicador que se ha parado acá les está dando a la iglesia.
pero no hemos escudriñado, no hemos visto la palabra que el Señor nos ha dado y el regalo tan maravilloso que Él nos quiere dar. Vamos a ir por favor a 2 Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Todo lo que tenemos en este lugar, incluso nuestro mismo cuerpo, es temporal. Nuestra fe debe estar cimentada en lo que ha de venir después, iglesia. Y yo sé que es duro entenderlo y muy seguramente ustedes aquí dicen sí, amén, sí, sí, sí. Pero salidos a la prueba y tomando otra vez la realidad de nuestras vidas, empezamos a decaer. Y empezamos a dudar. Y empezamos a decir, pero si la chica que se paró en el altar dijo que yo tenía que estar cimentado y yo salí animado y salí metido en la palabra y dije, sí Señor, yo te voy a creer, pero llegué a la casa y me encontré con que no hay una panela con que hacer una aguapanela. O llegué a la casa y me encontré con que mi hijo o mi hija o el que se llame, que Dios no lo quiera, que el Señor guarde a todos los de esta iglesia y a todo el mundo, está enfermo. ¿Qué hago? ¿Oro por él o salgo corriendo para urgencias? Es ahí donde nuestra fe tiene que ser probada, porque es muy bonita la teoría, es muy bonita y yo mismo la vivo a diario, todos los días de mi vida. Pero cuando llega el momento, es ahí donde nosotros podemos declararlo, no con palabras, sino con hechos. Es ahí donde decimos, Señor, tú lo prometiste, tú lo harás, Señor. Tú lo harás, y no importa si yo no tengo una panela aquí, tú dijiste que si yo creía en ti, yo creía que tú eras mi proveedor, Señor, yo sé que ya mañana vendré y tendré la provisión que tú prometiste. Porque así es la vida de fe, iglesia. La vida de fe no es por vista, no es lo que veamos, es aquello que no vemos. Porque muy a pesar de que yo no vea, que vean mi rostro, que vean mis manos, que vean mi cuerpo, la aflicción en la carne, yo tengo que tener la mirada puesta en Él y decirle, Señor, yo he creído que tú me sanas, yo he creído que tú estás conmigo. Yo sé que mañana, en un año, en 2 años o en unas horas, voy a poder ver lo que no estoy viendo en este espejo. Porque yo he creído a tu palabra, yo lo he creído y si lo creo, tú lo harás. Vamos a ir por favor a Romanos 8:35. Cuando hablamos de la fe también tenemos que hablar de la duda y del temor. El Señor nos ha capacitado a nosotros, a los que creemos en Cristo Jesús, a los que hemos tenido la vida, nos ha capacitado con dones, nos ha capacitado con señales, con milagros, con prodigios mediante su nombre, ¿cierto? Tenemos ese regalo, ese don de Dios está dentro de nosotros, ¿cierto? Pero también debemos tener claridad de cómo el Señor nos ha puesto a que los utilicemos, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros, y lo vuelvo y lo digo, hablo por mí, queremos orar por alguien que, según el espíritu de discernimiento nos dice, tiene un espíritu inmundo. Y vamos y oramos por él, pero no se manifiesta. Y entonces yo voy a mi casa y me doy látigo y digo, Señor, pero ¿por qué no se manifestó? Si yo oré, si yo le cogí la cabeza y lo despeluqué y etcétera, 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 pero no se manifestó. O yo voy y oro por un enfermo, pero ese enfermo siguió peor. Yo, Señor, pero ¿qué pasa si se supone que si yo tengo la fe tuya, si tengo la mente tuya, si soy tu templo, si el Espíritu Santo está en mí, si tengo el don de Dios, entonces ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no se manifiesta? Y yo les quiero decir una verdad, nos falta la comunión con Él. Nos falta tener más comunión, porque cuando el Señor iba a hacer un milagro, Él se postraba delante de Él, decía que estaba en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, en la cuarta vigilia, en la quinta vigilia.
Todo el tiempo estaba orando. Yo no he visto un solo versículo en donde, sí, mentiras, durmió en la barca, en donde el Señor estuviera durmiendo. El único versículo que dice que Él estaba durmiendo fue en la barca cuando los discípulos se asustaron y Él se levantó y les dijo, ustedes otra vez, y le dio la orden al mar que se aquietara. Pero de resto yo no he visto durmiendo al Señor Jesús. El diablo no duerme, iglesia. Él no duerme, Él tiene una ventaja sobre nosotros y es que Él no descansa. Nosotros sí le damos vacaciones. Nosotros sí nos preferimos dormirnos hasta las 6, 7 de la mañana en vez de levantarnos a las 4 y tener una comunión delante de Él y decirle, Señor, úsame mi santo Señor. Pero también aquellos que tenemos esa comunión con Él y que oramos y que predicamos y que hacemos muchas cosas, también estamos viviendo por vista. Cuando vamos y le oramos a alguien que está enfermo y imponemos manos y esperamos que esa sanidad se dé ya. Pero es que no es cuando yo quiero, porque el Señor tiene un propósito para cada una de las cosas que permite que vengan a nuestras vidas. Y Él tiene un tiempo determinado y el tiempo de Dios no es mi tiempo, iglesia. El tiempo de Dios no es mi tiempo y yo quiero seguir viviendo mi fe por vista. Y entonces, como lo veo por vista, yo digo, Señor, pero no hubo la sanidad. Entonces, ¿es verdad que yo tengo el don de sanidad? ¿Es verdad que tú me diste ese don? Es más, muchas personas se atreven a decir, ¿es verdad que Dios existe? Y ahí empezamos a blasfemar el nombre de Dios, caemos en tentación y viene la duda a nuestras vidas. Ahí eso es caer en tentación. La tentación no es que pase una chica más bonita que la esposa y entonces, esa es la tentación de la carne. Pero la tentación del espíritu es cuando nosotros no le damos el verdadero sentido a la palabra. Y a pesar de que no veamos esa sanidad puesta ya delante de nosotros, el Señor sí obró durante esa oración, porque dice que pidan, que crean, que oren así. Porque Él es fiel, Él es misericordioso y Él no es hijo de hombre para mentir. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Tal vez no en el momento que nosotros lo veamos, no tal vez en una semana ni en 2 semanas. Muy seguramente terminamos de orar por el que estaba Chucky y salimos y nos fuimos y resulta que no se vio la manifestación delante de nosotros, pero de repente se manifiesta después. Porque nuestra fe no debe ser por vista. Y yo no debo dejar de imponer manos cuando no veo una sanidad inmediata, porque sé que el Señor ya está obrando en esa vida. Y sé que es más importante que Él haya recibido la vida espiritual que la sanidad. Y qué mejor regalo, qué mejor don que recibir la vida eterna y la salvación que una sanidad. Que claro que necesitamos la sanidad, claro que sí. Pero es que el Señor sanó de muchas formas. Él tiene una multiforme gracia. Son demasiadas formas. Y si ustedes leen la palabra, al ciego cogió barro, creo que se agachó, cogió barro, escupió y le puso en los ojos. ¿No hubiera podido decir la palabra? Simplemente se sanó. Así como hizo con el empleado del centurión, que él le dijo, di la palabra, y diciendo la palabra, el criado del centurión se levantó. Simplemente hubiera podido decir la palabra. En el Antiguo Testamento le dijo a alguien, en este momento no recuerdo el nombre, lo tenía muy presente pero se me olvidó. Le dijo a alguien, vaya y sumérjase 7 veces en ese río. A Naamán, que tenía lepra. Y Naamán fue y se sumergió y decía, pero ¿por qué 7 veces? ¿No podría ser con solo una? O simplemente diga la palabra y ya. Pero el Señor había dicho 7 veces. Y él fue y se sumergió 7 veces y le quitó la lepra. A muchos otros, la mujer con flujo de sangre, él ni siquiera sabía que la había sanado. Simplemente lo tocó y ahí vino la sanidad a ella. Hay una multiforme gracia, no es como nosotros queramos. Yo sé y tengo la seguridad que el Señor es soberano y que si a Él le place, incluso las muelas que me han sacado me las puede poner. Tal cual. Porque Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es el creador de los cielos y la tierra. Él me creó a mí. ¿Acaso no va a poder hacer eso?
Él lo puede hacer, pero Él tiene un propósito para cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, iglesia. Entendamos eso, no nos volvamos juzgadores y no nos volvamos criticones diciendo, ¡ay! Se enfermó, ¿quién sabe qué pecado tendrá? ¡Ay! No se sanó. Y entonces, ¿en dónde está la fe? Yo le pregunto, iglesia, ¿en dónde está su fe? Porque los primeros exhortados tenemos que ser nosotros. Si yo tengo fe para creer que oro para una persona que está enferma y esa persona se sana, ¿por qué no puedo tener fe para que lo que yo necesito me sea suplido? Primeramente lo espiritual, ¿no? Pero nosotros nos hemos vuelto excelentes criticando a la gente y excelentes juzgando. ¡Ay! Pero si acaso no es fulano de tal, ¿por qué no se sanó? Porque lo he escuchado, iglesia, y reciban la exhortación. Porque en verdad me duele que personas con autoridad en la palabra estén diciendo, ¡ay! Pero ¿cómo es posible? Les recuerdo, los médicos también se mueren. Todos en nuestra carne sufrimos aflicción. Y todos en nuestra carne tenemos necesidad. Pero ¿en dónde está nuestra fe? Todo tiene un propósito, iglesia. Y si viene la aflicción a mi vida, si viene la necesidad, tenemos que empezar a mirar qué es el propósito que Dios tiene con eso que está permitiendo en mi vida, no mandando, permitiendo en mi vida. Evaluémonos a nosotros mismos, iglesia, y dejemos de mirar al que está al lado o el que no está al lado. Nosotros ya no vivimos por vista, vivimos por fe, iglesia. Y no importa si no vemos la sanidad en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, Él ya obró en esa persona. Y esa es mi fe, Él ya obró. Porque si yo creo que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. Y ese es el galardón que esperamos, el respaldo a su palabra. Porque ¿quiénes somos nosotros para querer decir, Señor, es que yo quiero que lo hagas así o asá? O quiero que lo hagas en este tiempo o en este otro tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Acaso Él no es soberano? ¿Acaso Él no fue el que nos creó? Él sabe cómo hace las cosas. Nosotros no debemos tratar de que, ¡ay! No, yo oré y no funcionó, y entonces, no, iglesia. Y de verdad esto es una exhortación para cada uno de nosotros, porque nosotros pretendemos ser santos delante de todo el mundo, pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está mi fe, iglesia? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Ahora sí, por favor, vamos a Romanos 8, 35, 39. Aquí había sacado unos puntos y dice, la fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver. La fe nos capacita para esperar lo que el mundo no espera. Y la fe es el láser que traspasa el tiempo y el espacio y nos muestra lo sobrenatural de Dios. Eso es la fe, iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, ¿qué puede separarnos a cada uno de nosotros del amor de Cristo? Pensemos. Si nosotros estamos cimentados en la fe, y en Hebreos 11 dice que muchos recibieron vituperios, muchos recibieron cárceles, aún los aserraron. ¿Ustedes saben qué es aserrar una persona? Quitarle sus miembros con un serrucho o con con una sierra, con lo que sea, estando vivos, obviamente. Y ellos esperaron en la promesa, creyeron a la promesa, y aunque veían caer sus miembros, no sé si ustedes se acuerdan en Apocalipsis, a un mártir, a uno de los primeros mártires, lo metieron entre una vaca de oro y lo metieron ahí vivo a cocinarlo al vapor,
y aún así no negó su fe. Porque nuestra fe debe estar puesta en el autor y consumador de la vida. Él prometió que íbamos a tener vida eterna, salvación, iglesia. Y no importa lo que estemos sufriendo en esta carne, no importa, iglesia. No importa lo que mi vecino esté sufriendo. Él tiene que tener la salvación y la vida eterna. Y si yo he creído, entonces le voy a hablar. Y si yo estoy afirmado en la fe, entonces voy a ir y le voy a decir: el Señor te puede sanar, el Señor te puede proveer, el Señor te puede dar. Pero tienes que tener fe en el autor y consumador de la vida, iglesia. Nosotros no podemos pretender seguir viviendo por vista. Nuestra fe tiene que trascender, no puede seguir ahí. Hay muchas promesas en la Biblia. Vamos a ir por favor a Jeremías 33:6, no lo quiero dejar pasar. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancias de paz y de verdad. Él vendrá y traerá medicina, Él vendrá y traerá sanidad, pero también vendrá y traerá paz, traerá la verdad. Estaba hablando de Jesús, aquel que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, aquel que fue azotado por nuestras enfermedades, aquel que llevó todos nuestros pecados, aquel que lo dio todo en ese lugar sin importar su dolor en la carne, su propia aflicción. Él lo dio todo. Si nosotros tenemos la mirada puesta en Él, iglesia, no podemos dudar que Él nos va a sanar, porque todas esas enfermedades fueron clavadas en la cruz. Pero ¿cuándo se van? Cuando yo he creído a la palabra. No hay otro modo. Y vamos a ir por favor ya para terminar, Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago de Dios, Él mismo vendrá y os salvará. Iglesia, pon tu Biblia en el asiento. Él nos está diciendo: decid a los de corazón apocado, decidle a Sandra: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago de Dios, Él mismo vendrá y os salvará. Señor, nosotros hemos creído a tu palabra, Señor. Nosotros hemos creído, Padre Celestial, que tú, Señor, estás en nosotros, Padre amado. Que tus promesas, Señor, han venido a nosotros. Pero, Padre, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Padre Celestial, nosotros no hemos creído a tu palabra. Le hemos dado más credibilidad, Señor, a aquello que nos dice el médico, aquello que nos dice aquella persona que está alrededor nuestro. Hemos preferido creerle a aquel al que vemos, Señor. Pero tú nos dices, Señor, que la fe es lo que va más allá, mi santo Señor. Es aquello de lo que no vemos, Señor, pero que si tú lo prometiste, tú lo harás, mi santo Señor. Tú mismo nos dijiste que tú eras la medicina, Señor, que tú eras la sanidad, mi santo Señor. Que tú, Señor, vendrías y nos salvarías, Padre Celestial. Tú nos has dado tu palabra, mi santo Señor. Tú nos has hablado, Señor, infinidad de veces, Señor, en la antigüedad por los profetas, Señor. Pero en este momento nos hablas por medio de tu Hijo, por la palabra que tú nos dejaste, mi santo Señor. Por eso, Padre Celestial, ¿cómo no creerte, mi santo Señor? ¿Cómo no creer que tú ya has obrado, Señor, aún si mi fe no ha sido la suficiente, Señor? Yo te pido, Señor, que seas tú obrando en mi vida, que seas tú, Señor, dándome esa fe inamovible, Señor, dándome esa fe que traspasa el tiempo y el espacio, Señor. Ayúdame a poner la mirada en el autor y consumador de la vida, mi santo Señor. Ayúdame, Señor, a creerte a ti, Señor, a creer a tu palabra, Señor, porque tú eres fiel y justo, Señor, porque tú, Señor, eres el que me da las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Iglesia, pon la mano en el lugar en donde tú sientas la enfermedad
y declara que en el nombre de Jesús esa enfermedad es echada fuera, porque hemos creído que tenemos el nombre que es sobre todo nombre, y que si Él dijo que nosotros teníamos el poder y la autoridad en su nombre para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para hacer las cosas y mayores de las que Él había hecho, nosotros creemos, mi santo Señor. Por eso hoy, Señor, creyendo a tu palabra, Señor, le decimos a todo maldito espíritu inmundo de enfermedad, de opresión, de tristeza, que se tiene que ir en el nombre de Jesús, que ya no tiene poder ni autoridad sobre mi vida. A toda ruina maldita le digo que se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque ya no tiene autoridad, no tiene poder en mi vida, porque he creído en Cristo Jesús, en aquel que me libertó, en aquel que me sanó, en aquel que dependo enteramente. Iglesia, no te canses de clamarle a Él, porque Él nos dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y sabemos que donde el nombre de Dios es proclamado, Él inclina su oído para poder escuchar cada una de las oraciones. Y que si nosotros hemos recibido la salvación, entonces los ángeles vendrán y llevarán esas oraciones y esas aflicciones a los oídos del Señor, y Él dará respuesta. Iglesia, no dudes por un minuto que Él dará la respuesta a cada una de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Solamente crea la palabra, porque es la palabra que da vida y vida eterna. Iglesia, sostente de esa mano poderosa, no te sueltes, no caigas en la tentación de dudar y de blasfemar el nombre de Dios. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe, mi santo Señor. Yo sé, Señor, que cuando pedimos fe, Señor, entonces viene la prueba, Padre Celestial. Pero como le dijiste a Pedro, tu fe, le dijiste a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte, pero no temas, porque yo he orado por ti para que tu fe no falte. Iglesia, aquel que nos dio la vida ya oró por cada uno de nosotros, para que estando en la prueba nosotros no desfallezcamos ni neguemos su nombre, sino por el contrario podamos salir aprobada la prueba, ir y afirmarlo a los hermanos. Santo Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que esta leve tribulación, Señor, haga en nosotros un mayor peso de gloria, Padre Celestial. Danos fe, Señor. Danos cada vez más fe, Señor, para creer a tu palabra. Ayúdanos, mi santo Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Abriste el mar, como hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación.